Nosotras empezamos y damos pie al primer bloque de la mañana, que es bienestar físico y emocional como claves de la calidad de vida. Ayer escuchamos a los ponentes hablar sobre que trabajar en la calidad de vida de las personas implica ir más allá del diagnóstico, implica centrarnos en cómo vive, siente y se desarrolla una persona. Y hoy traemos la salud con el bienestar físico y emocional como parte de esa calidad de vida. Este módulo nos invita a mirar la salud desde la salud mental invisibilizada hasta el acceso a los entornos sanitarios que comprendan, respeten y se adapten a las necesidades de las personas. Para ellos hoy tenemos el placer de que nos acompañe Rebeca Sevilla, que va a reflexionar sobre salud mental, y Lourdes Sipos, que nos presenta el programa Amitea. Les presento con mucho cariño para nosotros a Rebeca Sevilla, porque formas parte ya también de Apanate para nosotros. Ella es psicóloga clínica y social, con una extensa trayectoria en salud mental y bienestar emocional de personas con autismo. Actual coordinadora del Grupo de Trabajo Salud Mental en TEA de AETAPI y autora de la guía El proceso de evaluación en salud mental. Actualmente trabaja en el Instituto Global de Atención Integral al Neurodesarrollo en Barcelona, ¿no? Sí, te damos paso y esperamos tu ponencia con mucho interés. Gracias. Hola, ¿se escucha bien? Buenos días. Agradeceros a todos y todas estar aquí el sábado a las 9:30 de la mañana, que cuando vi el programa dije, hombre, me ponéis a brindar justo a la mañana a primera hora, después de pasar toda la noche brindando. Pero bueno, eso, aquí el placer, decía, ¿no? El placer es mío poder estar aquí otra vez. El equipo de Apanate es un equipo excepcional y vamos, es un gustazo venir a vuestra terriña, ¿no? Esto que cada vez que vienes es como que te gusta más. Entonces me decían, vale, ¿y con esto de qué vas a hablar? Y pensaba, bueno, ¿no? Normalmente cuando celebramos, cuando brindamos, decimos pues chin chin y mucha salud. Y pensaba, uy, cuando pides ese deseo, ¿no? Que es por algo bien, ¿qué está en nuestra mente cuando decimos salud? ¿No? Entonces pensaba, va, un brindis, ¿no? El brindis pues es un gesto social para celebrar el bien y desear el bien a alguien. Está asociado a eventos importantes donde se celebra en compañía de familiares, amistades, un logro, 30 años, cambios favorables, seguido de un deseo de bienestar. Es un acto de amistad en donde se le desea a la otra persona salud, bienestar y prosperidad. Es un gesto de convivencia que acompaña los cambios, los logros y los hitos cruciales de la vida. El brindis simboliza unidad, amistad, buena voluntad y felicidad. Y creo que ayer algunas de estas palabras ya se fueron tocando y me gustó mucho eso, escuchar cómo se ponía de primer punto de interés el bienestar emocional, cómo se hablaba de la importancia de mirar siempre a la salud en general y cómo esto es un tema de convivencia, de conocimiento y respeto mutuo. Y por supuesto de felicidad. Veremos que la felicidad es muy diversa y que es significativo que, por ejemplo, en mi caso, cuando pregunto a las personas que acompaño qué es para ellos la felicidad, la gran mayoría te dicen es estar tranquilo o tranquila. Y eso creo que tiene que hacernos reflexionar bastante. Ay, no. Bueno, se ve que por el formato se va a descuadrar así algunas cosas y esto va a ser una gran tarea para mí porque soy un poco así estricta. Entonces voy a trabajar mi flexibilidad viendo esto y buscando, ¿no?, cuál era el origen del brindis. Veo que nos vamos a antes de Cristo, en la época de los griegos y de los romanos. Y buscando dije, ostras, qué significativo, que ya en Grecia y en Roma
como que las causas y justificaciones de por qué se originó el brindis tiene que ver con dos aspectos fundamentales en nuestro trabajo de acompañamiento, que es atender a la sensorialidad, ayer se habló, y atender a la confianza, el dar control, el dar seguridad, el estate tranquilo, que sé de qué me hablas. Resulta que en la edad en Grecia, ¿no? Dionisio, creo que lo conocéis, es famoso por ser el dios del vino y del disfrute. Entonces un día convocó en un banquete a todos los dioses y a los 5 sentidos que se conocían hasta entonces. Ayer la compañera, ¿no?, nos habló de que existen 3 más: vestibular, interocepción y propiocepción, que estos 3, que llegaron más tarde, van a ser muy importantes y tomar nota para aprender más sobre ellos. Pero por aquel entonces en Grecia solo estaban los 5. Entonces Dionisio, cuando estaban todos disfrutando, porque le gusta mucho disfrutar, vio que el tacto y el gusto pues disfrutaban con el vino a través de cada sorbo, ¿no? Lo notaban, lo saboreaban. La vista disfrutaba con los tonos del vino. El olfato disfrutaba con los aromas, y el oído, que también es muy importante para las personas que acompañamos el pobre, no disfrutaba. Entonces Dionisio estableció que en cada banquete se brindaría con las copas para que todos los presentes pudiesen disfrutar y el oído también disfrutase. Creo que es ahí un ejercicio también de atender a la sensorialidad y de atender a que todos vamos a necesitar una cosa diferente para estar bien y para disfrutar. Luego ya los romanos, el brindis en esa época pues era muy poco habitual envenenar a las personas si no te caía muy bien. Entonces, ¿no?, cuando bebías la gente tenía inseguridad de no saber. Entonces se estableció el brindis como un acto, ¿no? Se brindaba con energía y con ímpetu para que se derramase un poco de vino en cada una de las copas. Y así todos podíamos beber con tranquilidad, porque sabíamos que eso no tenía veneno, porque el invitado también brindaba. Entonces me gustó mucho y dije, pues creo que está chulo compartir esto, ¿no?, de lo que tenemos que atender a la sensorialidad, cómo a veces no puede variar tanto, cómo a veces no se detecta, pero ni las personas que no hacen gesto ni las personas adultas sin discapacidad intelectual muchas veces no detectan lo que les impacta la sensorialidad. Y eso tenemos que tenerlo presente. Muchas veces siempre recuerdo a un compañero que me dice que él empezó a usar auriculares de cancelación de ruido, 19 años. Y él, cuando tú le preguntabas, él no tenía, ¿no? A él no le afectaba nada el ruido. Hasta que un día llega y me dice, guau, Rebeca, que acabo de hacer un experimento. Él empezó a usar los auriculares y dice, iba por la calle, entonces me paré, saqué los auriculares y dije, voy a volver a ir a hacer el camino sin auriculares. Y dice, y fui consciente de todo lo que estaba soportando sin enterarme. Entonces, ¿no?, para que lo tengamos en cuenta, que a veces no es tan obvio. Él decía, es como cuando pones gafas, que tú crees que el mundo es así hasta que pones gafas y dices, ¡hola! No era así, mira cómo era. Pues así detalles, o personas que pasan años estudiándose a nivel físico por vértigos. Y después de estudios no era vértigo, era que le afectaba muchísimo todo el tema vestibular. Le afectaban muchísimo los ventiladores, los limpias, el vaivén de gente por aquí, el pasar de los coches. Vale, entonces atendamos dónde se sientan las personas, a dónde vamos a tomar un refresco, porque todo eso, a pesar de que no lo notemos, sí puede estar afectando. Y luego la confianza, ¿no?, el dar seguridad.
anticipar, se hablaba ayer, ¿no? De vamos a estar aquí, vamos a intentar estar 40 minutos, vamos a hablar de esto y de esto, vais a estar sentados, luego tenéis un café, ¿no? Pues igual, vamos a estar aquí, yo voy a hablar contigo de lo que te preocupa, vamos a hacerlo de esta manera, de esta otra, si quieres en algún momento nos levantamos, nos sentamos en el suelo y si no estás bien, pues acortamos y nos vamos. ¿No? Dar seguridad, hacer ver de sé de lo que me hablas, tranquilo. ¿No? De, ay, ¿te pasa esto? Entonces se queda así, de, sí, ¿cómo lo sabes? Y es como, claro, es que le pasa a más personas, ¿no? No eres tan raro o tan rara. Y a mí me gusta mucho explicar, ¿no? De que, bueno, utilizo esta metáfora, que el autismo, ¿no? Las características no es nada ni de otro planeta ni nada tan extraordinario, tan raro, ¿no? Es como que tenemos una mesa de mezclas, ¿no? De lo que es humano. Entonces todos tenemos un poquito de algo, cada uno tenemos diferentes modulaciones. Yo tengo un poquito de repetición, entonces cuando estoy nerviosa repito un poquito más, pero no llego a tener un TOC. Hay personas que tienen una hipersensibilidad a determinados sentidos. Eso no significa que tenga nada. Entonces, todos vamos así modulando. ¿Vale? O eso de a mí también me pasa. El otro día creo que me dijeron uno de los piropos más bonitos que se te pueden decir que me llamaron de humana. Y dije, qué guay. ¿No? Porque estábamos así hablando, tal, y yo le decía, sí, pues fíjate, a mí me pasa tal, o de, claro, a mí también, o les encanta, y es verdad que a mí me relaja, me encanta mirar las lavadoras, ¿no? Eso como hace así, porque no sé si os fijasteis, la lavadora no va así, tiene un movimiento que es... Y es guay hacer la prueba. Yo antes de eso, de saber de autismo ni de saber de muchas cosas que sé un poquito, y en los exámenes era como momento de exámenes, tal, la lavadora. Que luego vi en una exposición de Salgado que esta es una de las posiciones primitivas en las tribus de Amazonas para estar más tranquilos sentado hablando. No, como muy humano todo. Entonces cuando dices eso, esta persona me dijo, y fue esta semana, y me dijo, gracias Rebeca. Y dice, no, porque como me cuentas estas cosas, bueno, como que me hace sentir es como más humano y se te ve humana. Guay. Y creo que ese debería de ser un objetivo en nuestro trabajo, ser humanos. Tengo aquí una compañera y recuerdo a un compañero, a Xurxo, que me dijo un día, Rebeca, hay que tener cuidado porque creo que estamos perdiendo humanidad. Entonces, eso a mí se me quedó grabado. Horizontalidad, también se hablaba ayer, ¿no? Más un acompañar. Ya no existe el terapeuta experto, es un acompañar de tú a tú. Y yo puedo saber un poquito de algunas cosas, pero quien sabe mogollón de su vida eres tú y tu familia. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, ¿y esto? ¿O qué probaste? ¿Qué funcionó otras veces? Así le das a entender, es como, yo no sé, pero tú sí que sabes de cosas que son buenas para ti. ¿Vale? O entre sesión y sesión que nos vemos de, ¿qué cosas cambiaron? A ver, ¿qué hiciste? Es como, yo no soy tan imprescindible y tú vas a hacer cosas sin depender de que nadie te diga. Tú sabes más de lo que crees. Y la coproducción también, ¿no? En plena inclusión se habla mucho, ¿no? Cada vez más y en todos los ámbitos de trabajar juntos, de trabajar a una, en el acompañamiento y apoyo. Eso, estar al lado. También me gustó mucho ayer cuando Pedro dijo que una de las frases de Ángel Rivière era algo así como nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Creo recordar. Que dije, wow, qué bonito. Y siento, Pedro, pero esa frase no es de Ángel Rivière. Esa frase también es de antes de Cristo. Es de, y ahora hago un María Merino, es de un autor que no recuerdo bien cómo se llama. Espera, que me lo apunté y dije, tengo que decir el nombre.
Terencio Africano, que era un esclavo que escribía comedias. Creo que esta frase es de una comedia que no me leí, de El enemigo de uno mismo, y que en una de las frases dice: hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, es significativo y me gustó mucho porque yo cuando empecé a formarme en terapia familiar, el sitio donde me formé, en la Universidad de Santiago de Compostela, había un lugar de terapia que tenía un telón así grande en toda la pared que tenía esta misma frase en muchísimos idiomas. Nada de lo humano me es ajeno. Y eso nos hace recordar que incluso la manera de escuchar, cuéntame, o a veces dice, es que esto no te... Digo, no, venga, que no me asusto, hombre. Si yo te contase cosas. Y entonces es como, y cuando nos cuenten cositas que puedan parecer extrañas o raras, el cómo escuchamos, nuestra actitud, el cómo reaccionamos, de, hago esto, ajá. O a veces, ¿no? Una chica que, no, es que me da mucha vergüenza, es que a veces, y dijo, empiezo a correr y corro, y le digo, y al mismo tiempo ves imágenes en tu cabeza y si corres más rápido va más rápido. Y se queda así de, sí, ¿cómo lo sabes? Y dije, no, porque yo acompaño a más personas que le pasa lo mismo, tiene que ser genial que te pase eso, ¿no? Yo no tengo esa habilidad. Entonces se quedaba así mirando, es como, vale, ya me estoy enrollando. Estar bien, ¿no? Se desea salud por tu bien, ¿no? Pero ¿qué es el bien? ¿Qué es estar bien? Para cada persona que estamos aquí, el bienestar, vamos a tener cositas en común, pero vamos a tener otras cosas muy diferentes. A lo mejor para mí el bienestar es estar tirando millas encima de una montaña, y para otra persona esto puede ser un horror. ¿No? Para una persona el salir de fiesta todos los días puede ser genial y puede ser su bienestar, para otra puede ser una pesadilla. Entonces a veces tenemos que trabajar nuestra flexibilidad de que el bienestar no es igual para todas las personas y de que una persona probablemente lo que necesite el fin de semana es estar en casa, tranquila, sin tener que estar pendiente de todo, recuperando energía. Y esto tenemos que trabajárnoslo, y tenemos que trabajarlo con las familias. Muchas familias es como están perdiendo los mejores años de su vida. Y dije, no, estás recuperando energía porque con lo que más va a disfrutar tu hija es con lograr sacarse veterinaria. Y es su máximo disfrute. Entonces, todos los retos que tiene que asumir de lunes a viernes, ella el fin de semana necesita recuperar, necesita descansar, necesita relajarse, no estar pendiente. Y ese es un trabajo nuestro de empatía, ¿no? De conocer un poco qué necesitan las personas y por qué, para poder respetarlo. Y tener una perspectiva sistémica, ver que las personas no están solas, no estamos solas. Durante mucho tiempo se estuvo acompañando y apoyando a las personas en el espectro del autismo dirigidas muy hacia ellas. Venga, vente a terapia. Venga, vente al grupo de habilidades sociales. Y tiene que ser súper duro cuando tú te estás esforzando, vas a terapia, vas a habilidades sociales y llegas a la calle y te miran raro. Y llegas a la calle y pones en marcha tus estrategias y te ignoran. Y te esfuerzas y te esfuerzas y los demás no hacen nada. Una compañera, ¿no?, me decía, es que no lo entiendo. Yo tengo que salir de casa, pasar todo el estrés del metro, cansada, el que me choquen, el tal, llego súper alterada y tengo que hacer así. Dice, ¿no sería más fácil que las personas que están en las prácticas entendiesen que si yo estoy así, puede estar igualmente bien y contenta? Dice, ¿tan difícil es? Y no. Y quizás nosotros tenemos menos retos que afrontar en el día a día y esforzarnos un poquito más por entender otros puntos de vista. Y así facilitaremos las cosas y la convivencia. Entonces, muchas veces eso, ¿no? Seguíamos mirando, ahora afortunadamente cada vez menos, a la persona. O, ¿no?
Bueno, pues prueba a hacer esto. ¿Y el resto qué hace? Porque muchísimas veces no, la persona también se esfuerza, pero vuelve a un contexto donde nada cambia. Entonces, y tenemos que saber que las otras personas, los otros que tenemos, pues eso, ¿no? Parece ser que un lóbulo frontal con una función ejecutiva y, ¿no? Más ok, que no nos impacta tanto lo sensorial y que tenemos menos retos, podemos asumir el hacer cosas. Por eso es súper importante implicar a las familias no solo en atención temprana e infantil, toda la vida, porque son con quienes viven las personas, familias, parejas, hermanos, ¿no? Hasta ahora también se contaba con los hermanos un poco de ven, te explico cómo es tu hermano y lo que le pasa. Pero cambiar de rol, no, ven y dame ideas, que tú conoces a tu hermano más que yo, vamos, a años luz. ¿Qué se te ocurre? Ah, venga, y esto. Ey, y probamos. Y si tú cambias esto, ¿cómo crees que reaccionará tu hermano? Ah, no sé, hacemos un experimento. Implicar a más personas. En una situación de una persona ya mayor que acompañamos, el factor clave fue una sobrina que se implicó y fue como, va, venga, ¿qué podemos hacer? Y la sobrina fue la que fue tirando de sus padres para, oye, no, que cuando haga esto lo vas a buscar y así facilitamos no sé qué. Y tenemos que ser así, como, suena mal, movedores de hilos. No, pero tenemos que enganchar. Y muchísimas personas no están en momento de esforzarse por cambiar porque ya lo están pasando realmente mal. Entonces, no pongamos más esfuerzo en su parte, ¿no? Dejémoslas descansar y los que estamos alrededor vamos a hacer cambios. Porque si nosotras cambiamos, las personas cambian. Ahora, aparentemente, no, todos estáis ahí en silencio, mirando, tal, o sea, sí. Si yo ahora cambio mi comportamiento, si ahora imaginaros que yo me siento o empiezo a hacer así cosas un poco raras o no sé qué, al cabo de un rato vosotros estaréis hablando entre vosotros, alguien dirá, hey, llamamos a alguien, o hey, habla tú con Rebeca, o ¿qué pasa? No, y generaría un cambio en vosotros. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Nosotros tenemos la capacidad de hacer muchos cambios y de ayudar a las personas solo con nuestra manera de hacer y de decir las cosas. Es una cuestión de convivencia, ¿no? De conocimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué es? De comprensión. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué tienes la necesidad de hacer esto? Explícame. Es una de las frases que más uso con las personas que acompaño. Pero a ver, explícame bien. Es que necesito entender. Porque es como, a ver, yo no funciono así. Entonces no lo sé, para ver cuál es tu mecanismo y qué podemos hacer para cambiar. Y así yo sabré cómo tengo que actuar y lo que tengo que hacer para respetarte. Y viceversa. Las personas en el espectro del autismo tienen que saber qué es lo que yo hago también y por qué lo hago. Y yo te lo explico, mira, es que yo necesito esto, por esto, por esto, por esto. Y dice, ok, vale, ¿y cómo respetarme tú también? ¿No? Es un conocimiento mutuo. Aquí pedí permiso a esta mamá y a este chico que acompaño para poner su foto porque es que son bestiales, ¿no? Entonces, este es ese momento de conocimiento mutuo. Y la madre sí, y me decía, es como, ya no me enteraba. Tú no sabes por qué siempre compro los pijamas 2 tallas más grandes. Y la madre sí, como, ¿en serio? ¿No? Y era una cuestión sensorial. ¿No? Y tú sabes por qué no me puedes hablar hasta después de la ducha. ¿No? Esto todo después de un trabajo individual, un trabajo con la mamá y un trabajo con el chico. Entonces, esta mami es genial, ¿no? Le explicaba cosas a su hijo, me miraba y me decía, me explota la cabeza. Y es como, ya. Y esto es un chico, pero esto también debemos de hacerlo con personas adultas. Esta semana, el miércoles, estuve con una familia que son geniales y los padres son ya más mayores.
Entonces, el padre, bueno, como que, vamos, empatiza más, él también la entiende mucho más a su hija, que dice, yo también soy un poquito así. Y digo, vale, vale, entonces yo la entiendo. Y a la madre le cuesta más entender ciertas cosas, le cuesta más entender porque al llegar a casa no habla a su hija y porque no se le debe tampoco preguntar. Entonces decía, claro, y tras varias sesiones me dice, bueno, y me decía el miércoles, es que no es tan fácil cambiar de canal. Y me decía, yo llevo todo el día en la 1 y ahora es como que tengo que cambiar a la 2. Y me encantó y dije, pues eso. Y dije, pues vamos cambiando a los poquitos, ¿no? Cambias un poquito a la 2, ves un programa y vuelves a la 1. Y fue genial porque el padre también ayuda mucho y me decía, hay un error, me decía, ¿viste el hombre que susurraba a los caballos? Yo no la vi. Y digo, no, la tengo pendiente, tal, no sé qué. Y dice, sí, sí, pues en esa película, y dice, pues es así. Es como cuando un caballo se escapa porque está asustado, porque está tal, y se va, dice, no puedes ir corriendo detrás de él, porque si corres detrás de él, el caballo correrá más. Y le dice a la mujer, eso es lo que haces tú. Y dice, cuando el caballo se va, ¿no? Tienes que estar lo más tranquilo posible, relajarte y esperar. Porque cuando el caballo se desahogue, esté ya como tire millas, tal, y se encuentre un poco más así, volverá. Y me dice, ya tienes tarea tú también, hasta la próxima vez que nos veamos. Y dije, vale, vale. Verla, y me dice, por lo menos mírala hasta ese punto. Y dije, vale, vale. Por eso, un trabajar todos, ¿vale? Dejar el foco aquí de que solo tenga que esforzarse una persona y esforzarnos todos un poquito más para poder convivir. Autoconocimiento, ¿no? Es lo que hace cada persona por su parte. El autoconocimiento es comprenderse a uno, una misma, incluyendo emociones, pensamientos, valores y comportamientos. ¿Por qué siento así? Una de las preguntas que yo más escucho, y la primera vez que la escuché fue como, es ¿qué hago con la rabia? Por injusticias, por personas en las que confiabas plenamente y te fallan, es como, tengo un sentimiento de rabia muy fuerte, ¿qué hago con él? Es como, wow. ¿No? Entonces es el entender las emociones. Y muchas veces el problema es que tampoco sé lo que siento. Entonces, si no sé lo que siento, ¿qué hago si no sé contra qué? Una persona que acompaño no le cuesta, no sabe decirte que si está enfadada, si está... ¿no? Y dices que siempre, no sé, no sé. Y solo te dice si tiene... Y dice, pero tengo mucho frío. Entonces fuimos identificando en qué situaciones ella tiene frío y en qué situaciones ella tiene calor. Y empezamos a ponerle nombre. Y empezamos a saber que cuando tienes frío tienes que hacer esto y cuando tienes calor tienes que hacer esto. Vale, esta persona ante los retos sociales y toda la demanda le agota tantísimo que le da mucha migraña a los días siguientes. Esto creo que os lo conté en Apanate. Va a decir, tiene los mismos ejemplos y ya los repito por ahí. Pero es que es muy bueno. Es una persona, ¿no? Pues con quien quedé un sábado en la biblioteca, ¿no? Y quedé y no puse hora. Quedamos en la biblioteca. Error mío, otros sábados había quedado con otro chico que no vino. Entonces yo no contaba con ese chico ese sábado. Dije, bueno, pues quedamos tal. Y después dije, y que se pille un libro. No, esta chica nunca había estado en esa biblioteca, nunca había cogido un libro ahí. Y bueno, hizo el esfuerzo. Se vino, estuvimos allí, miramos, no hablamos de tiempos. Entonces, cuando la fui a buscar, esta chica llevaba cerca de 1 hora de pie en el mismo sitio de la biblioteca. No habíamos anticipado qué es lo que ella podía hacer después en la biblioteca ni cuánto tiempo podía estar. Después, cuando nos íbamos, fuimos a coger un libro. Decisión. La toma de decisiones es muy estresante
Y más si estoy en una situación en la que ya estoy en tensión o puedo estar cansada. No me hagas decidir. Otro error. Cogemos un libro, vamos a coger el préstamo y cuando íbamos a salir, aparece el chico que nunca venía los sábados. Dije, hola. Y dije, o así con respeto, qué cagada. ¿No? Y ahí es como, atención, esta persona estuvo 3 días fatal con migrañas, de todos los retos que había asumido. Yo, por supuesto, le pedí disculpas cuando nos vimos y dije, bueno, ya no querrás volver a la biblioteca. Y dice, sí, 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 yo quiero seguir intentándolo, quiero volver a la biblioteca. Y dije, vale, pues vamos a hacerlo bien. ¿No? Y aprender de esto. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí. Y los errores van a ser, pues si podemos evitarlos muchísimo mejor, pero cuando se den, aprendamos, porque eso va a ser un buen proceso de aprendizaje. Aprendemos que no podemos ir a cualquier hora a la biblioteca, vamos a ir antes de la hora de cierre. Aprendemos que vamos a estar un ratito y vamos a establecer dónde vas a estar. Yo me voy a asegurar que no haya nadie más y no vas a tener que coger ningún libro. El siguiente sábado fue genial. Me dice, bueno, solo me dolió la cabeza un poquito por la tarde. Y es como, es genial, tú tienes un indicador ahí brutal de lo que te cuesta, con qué márgenes, entonces vamos jugando con eso. Incluso ahora ya lo tenemos medio de broma. Bueno, a ver, cuando da pasitos, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Cuántos días de migrañas va a ser? En plan, ¿podemos asumir? ¿No podemos asumir? ¿No? Y eso es autoconocimiento. Si yo estoy expuesta a cosas y un día me duele la cabeza y no sé por qué, no sé cómo actuar. Si yo sé el mecanismo y sé por qué, puedo actuar y puedo anticiparme y puedo planificar. Igualmente, ¿no? Con los ciclos de energía. Muchas veces, cuando las personas tienen mucha energía, ¿qué hacen? Aprovecho. Y ese es el principal error. Cuando tienen energía, quieren aprovechar tanto de, ahora que estoy guay, pues voy a hablar con este, hablo con no sé qué, y después, ¿qué pasa? ¡Bum! Me hundo. Y eso no sé ni cuánto va a durar, ni por qué. Cuando yo sé este mecanismo, cuando yo pongo estrategias, cuando yo sé que no puedo aprovecharlo porque conozco cómo funciona, yo ahí me puedo anticipar, paro aquí y ya la caída no es tan brusca. Y si sé que voy a tener caída, ya lo sé. Y sé qué tengo que hacer los días en que estoy de bajón. ¿Vale? Y los demás saben qué tienen que hacer. Saben que no me tienen que exigir tanto, saben que me va a afectar más lo sensorial, porque lo sensorial cuando estoy tranquila me afecta por aquí, pero si estoy nerviosa o cansada me afecta aquí. ¿No? Eso creo que nos pasa a todos. Un volumen de tele cuando estamos tranquilas no nos afecta, y si un día llegamos alteradas del trabajo o estresadas, tal, el mismo volumen es como, ay, baja el volumen. Entonces aquí los otros también podemos hacer cosas. Es un proceso continuo, reflexivo, y esto ayuda también a crear la identidad personal, ¿no? Y desarrollar el bienestar emocional, el cómo eres, con qué disfrutas, qué te estresa. Esto es un WhatsApp de un chico que acompaño, que en Apanate lo conocen, es Enrique. Y a mí me gusta hacer estas presentaciones, es una pena que ahora no estén aquí, pero me gusta hacer las presentaciones con ellos. Entonces le decía, a ver, mira, dame ideas de cuando estás de bajón o cuando estás depresivo, ¿qué te funciona? Y me puso, Rebeca, creo que en esto yo no te puedo ayudar. Y me contestó esto. Pero es que en mi caso lo que me ayudó a superar la depresión fue el autoconocimiento brindado por el diagnóstico y el apoyo de las personas que me querían pese a eso. Hasta entonces las conductas autolesivas habían seguido pese a escribir, pese al deporte, pese a todo. ¿No? Esta persona es la persona que descubrió cómo estaba en el mundo con los auriculares. Esta persona venía de un ingreso por un intento muy grave de suicidio. Y esta persona es genial. Pero es como cuando trabajábamos las emociones, también le costaba mucho identificar, también le costaba mucho diferenciar. ¿No? O cuando ve de por qué tengo que hacer esto,
¿O por qué tengo que hablar con una persona que no sabe nada de lo mío o que no me interesa? Entonces hacemos todo siempre, siempre, siempre y con cualquier persona, apoyo visual, escribamos todo. Pues mira, ¿por qué es guay hablar con esta persona que a lo mejor no te aporta nada? Pues porque esta persona está en este contexto, ¿no? Y a lo mejor pues conoce a otras personas que por casualidad tú las conoces y resulta que te cae bien o que tienes algo en común. Un poco explicar racionalmente lo que hacemos todos y todas, o la mayoría, cada vez menos mayoría, por lo que hablábamos de 1,31, de las personas. Entonces eso, ayudar a comprender qué pasa y por qué. ¿Por qué en la infancia era más fácil? ¿Por qué no encajo con los demás? ¿Por qué siento tanta rabia? ¿Por qué es todo tan injusto? ¿Por qué veo las cosas tan diferentes? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me afectan las cosas de esta manera? ¿Por qué antes podía y ahora no? ¿Por qué me cuesta tanto hacer cosas tan sencillas? Esto les hunde. El hacer tareas que cualquier persona hace así, ¿no? De manera muy básica. El tema de limpieza de casa es un gran reto para muchas personas y muchas veces les afecta muchísimo porque el desorden y el caos lo llevan fatal y les altera, pero como me decía una compañera, pero es que no me digno a decírselo a nadie porque este es un problema del primer mundo y es una tontería. Entonces, como es una tontería, ¿no? Pues no lo cuento. Y me va afectando, y me va afectando, y me va afectando. Y lo de las tonterías, bueno, estoy ahora mezclando porque veo que me quedan 6 minutos, soy fatal. Las tonterías, muchísimas veces con nuestra mejor intención, cuando alguien nos dice algo que les preocupa, no decimos, bueno, no te preocupes, bueno, no pasa nada, o bueno, eso no es nada, hombre. Y lo hacemos con la mejor intención del mundo. A una persona en el espectro del autismo le estamos diciendo, eso no es nada, no te preocupes, o ya se pasará. Eso literalmente es, no te importa lo que a mí me preocupa. Y esto me lo cuentan muchísimas personas cuando dejan de contar. ¿No? Siempre digo la importancia del 3. Te lo digo una vez y tú me dices, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, te lo digo 2 veces, otra cosa, ¿no? Es que mira las botas, tal. Bueno, Rebeca, eso no es nada, anda, quita la importancia, tal. Mira, es que esto tal. Ah, la Rebeca, yo no te cuento más. Vale, entonces cualquier cosa que nos cuenten, que le ronde la cabeza, que le preocupe, hay que atenderlo con igual de valor que cualquier otra cosa. Y es un poco esa diferencia del valor emocional. Lo que para mí es importante, probablemente para esta persona diga, pues qué chorrada. Vale, pues igualmente, por ejemplo, el tema mascotas o así, el duelo por una mascota puede ser brutal para una persona en el espectro del autismo. Hablábamos ayer también de esta proximidad con los animales. ¿Por qué no puedo hacer una vida normal? Pues la clave aquí está en comprender lo que sucede y que él pueda o ella pueda volver a escribir su historia de vida y volver a narrarse a sí misma desde otra manera. Ayer también se hablaba de la culpa. No, es mi culpa y enmascaro y por eso hasta ahora tal, como enmascaraba, es mi culpa. No, entiende lo que te pasa, por qué, ¿no? Y reescríbete. Hace nada una persona de 55 años me dijo esto, así, esto es muy de la nueva onda, así de los chicos, literal. No estar contento conmigo mismo. En la infancia era muy capaz, líder, apreciado. Era el niño modelo, todo bien, estudioso, los profes, súper guay. Después todo cambió. Era un extraño, solo, sin amigos. Luego pasé otra fase de mi vida, esta persona tiene ahora 55 años cuando me dijo esto, una fase de odio a mí mismo y a los demás. Mucha rabia, muy mala, muy fuerte. Mucha impotencia, tristeza y soledad. Y después pasé a mi última fase, que es la fase de supervivencia, que lo reconvertí todo en humor, cinismo y una manera irónica de ver las cosas. Y problemas de salud mental que me quitaron la vida. No, es brutal.
Acompañar a esta persona es, yo siempre le digo, es que me lo paso pipa contigo, es buenísimo. Y esta persona llega ahora, nos conocimos porque viene, lo que hablabais ayer, de un devenir de profesionales, que si ansiedad, que si trastorno de pánico, que si depresión, que si TOC. Muchas personas adultas, hombres, vienen con tratamientos larguísimos de años, por ejemplo, por TOC. Y al final ves que había algo más, que no era que después se puede acabar desarrollando un TOC, pero en el fondo el TOC es la manera de volver a recuperar el control. Cuando perdemos el control en algún área de sus vidas, es como que todo se desestabiliza. No, si yo sigo unas pautas, si yo necesito una estructura para estar tranquilo, ¿no? Esa estructura está como en un juego de naipes, ¿no? Cuando se hacen las estructuras. Para las personas en el espectro del autismo, lo que para mí puede ser una tontería, que es que se cambie esta cosita pequeña, se le cae el mundo y necesitan volver a recuperar el control. ¿Y cómo se recupera muchas veces el control? Con repeticiones, con temas verbales, con temas de orden. Y muchas chicas, sobre todo, también algún chico, pero más chicas con problemas de alimentación. Si se me cae todo, yo tengo el control en las calorías que como, en la cantidad que como, en el tipo de alimentos que como y en el peso que tengo. Y eso ahí es a lo que voy a centrar mi vida, a tener el control, ¿no? Entonces, siempre que veamos un posible diagnóstico, analicemos qué pasa en las áreas de la vida de esta persona. No, y venía esto, se me ocurrió, estaba pensando, John, a pesar de que envié la presentación muy tarde, la pensé durante mucho tiempo. Claro, siempre hablamos, ¿no? Cuando es, por ejemplo, la agresión, autoagresión, heteroagresión, porque va hacia mí, ¿no? O vamos a trabajar el autoconocimiento. Vale, ¿no? Hay muchas sesiones de autoconocimiento. ¿Y cuándo se trabaja el heteroconocimiento? ¿No? De hetero hacia el otro, lo diferente. Pues eso también tenemos que trabajárnoslo. Y así como daríamos la vuelta, sería como un autoconocimiento, pero sería el comprender al otro, a la otra persona, incluyendo sus emociones, sus pensamientos. Y además de crear una identidad, a nosotros nos permitiría respetar una identidad y apoyar su bienestar. ¿Por qué le afecta tanto la situación de esta persona? Es como a la hombre que, es que me contó María que le pasó esto y está fatal. Y luego tiene obsesión por María. No tiene obsesión por María, está hiper preocupada y tiene el mismo dolor que María. Entonces le llama y estás bien y no sé qué. Es como, no, tienes que aprender que eso puede invadir. ¿Qué está en nuestra mano hacer y qué consecuencias puede tener? Y analizamos. Y claro, entiendo que te importe mucho María. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le viene bien ahora? Pues eso, muchas veces, hasta hace muy poquito se hablaba del problema de la empatía, que las personas, y esto está desmontado, y al contrario, muchísimas veces tienen un exceso, una hiperempatía, y las emociones se las quedan y las experimentan como tal, y esto hay que trabajarlo porque produce mucho sufrimiento. ¿Por qué no para de darle vueltas? Bucles de pensamiento, tratémoslo, abordémoslos. ¿Por qué necesita tantas cosas a la vez? ¿Por qué necesita hacer las cosas con música y saltando? Pues porque a lo mejor sí que lo necesita así para poder centrar la atención. Esto son imágenes se hablaba ayer de la IA. La IA actualmente es una de las mejores compañeras que conozco para varias personas adultas que acompaño, y es lamentable. Pero es así. Esta es una compañera, Sina, que hace un montón de imágenes con IA. Entonces ella elaboró estas imágenes. Todo esto que no nos da tiempo, porque me dicen que tenemos que ir terminando, por favor, nos ayuda a nosotros. Tenemos que entender todo esto. ¿Por qué no cuenta nada? ¿Por qué no habla cuando llega a casa y si se la pregunta explota? ¿Por qué solo quiere estar en cama? ¿Por qué se altera con este mínimo detalle? ¿Por qué antes no decía nada y ahora le afecta todo? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿no? Pues esto después se os puede pasar. Mirar, esto aparte me gustó. ¿Puedo unos minutitos? Aparte pongo así cara así de corderito degollado. ¿Puedo unos minutos? Es la hija de esta persona que os contaba de que hombre que susurraba a los caballos. Le dije, a ver, estoy elaborando estas preguntas, a ver qué te parecen. Y fue genial porque las fue leyendo todo y le dice, después que lean todo esto mis padres. Y dije, vale. Y ella, en una de las preguntas, dijo, mira, esto a mí no me pasa porque me pasa diferente. Y es esta última pregunta. ¿Por qué sigue dándole vueltas a lo mismo? Y ella dice, no, que se queda en bucle, enganchada, repasando situaciones sociales. Y dice, para mí, no, y recrea todo, vuelve a recrear todo el escenario, lo que discutió, con qué se dijo, lo que podía haber dicho para que fuese más correcto. Y me dice, puedo estar meses recordando tal cual ese diálogo y esa situación para estudiarlo. Y dice, porque yo aprendí a sobrevivir a base de memoria. Y es muy fuerte. Esta chica analiza todas esas situaciones que pasan en su vida y dice, porque así tengo el guión para una situación parecida. Por eso la analizo tanto. O sea, no, que empaticemos un poco. Un día hice esto en una sesión con el chico que me dijo que era humana, lo de... Después me envía, Rebeca, quedé muy preocupada. ¿Por qué hiciste? Es porque dije algo mal, que no sé qué, es porque no sé qué. Imaginaros. De cómo hablamos, lo que escuchan de sí, eres raro, eres extraño, eres friki, nada, no hay quien te entienda, no sé qué. Eso es lo que escuchan. El problema es como que he aprendido todos los comentarios, los he integrado y fueron quedando como si fueran míos. Y eso les hace generarse una identidad bastante negativa, porque la imagen que reciben de los otros es bastante negativa. Entonces tenemos que ir dándole, ahora creo que me prohibieron avanzar para no ir. La confianza, ¿no?, en los otros, facilitemos quién eres, lo que te gusta. Una de las tareas con una mujer que acompaño era, tú la ves y es como perfecta, súper tal, no sé qué, que cuando nos conocimos fue brutal, y era como, ¿y qué te relaja? Me dice, poner música hardcore a todo volumen. Y yo como, ¡wow! Porque aparte la ves súper tal, y analizando, ella es muy hardcore. Ella es veterinaria, le encantan los cráneos, lo negro, esto del tema así gótico. Y claro, tú la ves y no te lo imaginarías para nada. Entonces fuimos trabajando cositas de recuperar su esencia. Eso también lo escucho mucho con las personas que acompaño. ¿Cuál es tu esencia? Porque todos cogemos cositas. Yo cogí cositas de personas que me gustan y que me lo hago mío porque tal. Pero, claro, no voy representando 24 horas. Entonces, ¿cuál es tu esencia? Y uno de los momentos más bonitos llega un día así a sesión y me dice, y veo un cráneo de una paloma. Y le digo, ¡qué guay! Tal, es su cráneo favorito. Es una bestia en veterinaria esta mujer. Que de hecho fue de las personas en España, también hay un movimiento como de respeto animal. Y Temple Grandin estuvo en los inicios en Estados Unidos de este movimiento y en España también hay un círculo de veterinarios y veterinarias sensibles. Entonces, salud es bienestar emocional, físico y social. Y nos olvidábamos de eso. En el título. Decía, ¿no? ¿Qué digo en la ponencia? Y me decía Vicky, pues no sé, un poco de claves para la calidad de vida. Y dije, vale, pues la clave es recordar que todo está conectado y que debemos de prestar mucha atención y trabajar muchísimo con los otros para que la persona esté bien. Y que lo social... Esto otro día que nos veamos. Lo social hace mucho daño en el momento y el daño puede perdurar durante años. Esto
El impacto de una bomba, el acoso escolar dura hasta la vida adulta y afecta muchísimo. El impacto de un ingreso, de una contención física, dura muchísimo, dura muchos años. Y es lo que dice este compañero. Tengo la receta perfecta para que mi mente juegue una mala pasada. Veo las imágenes tal cual. Tengo muy buena memoria para los diálogos. Son como situaciones que han quedado encadenadas y siguen ahí durante años. Y no puedo hacer otra cosa que estar dándole vueltas a la cadena. Y ya lo último, aquí abajo. Ahora que lo veo y que me lo has dicho, ayer hablaba con una compañera de Apanate, cuando veamos situaciones que pudieron generar ese impacto, ese trauma, tratémoslas, analicémoslas y expliquemos el porqué. Esta persona de 34 años, en relación a una situación de acoso escolar, me decía, ahora que lo veo y que me lo has dicho, tampoco es de ser un hombre o un chico meterse con una persona diferente. Yo nunca me he metido con nadie. Son cosas que me han marcado y que me quitan la calma. Él nunca se había planteado en esas situaciones el punto de vista de quien realmente le acosaba y que él no tenía nada que hacer, que quien actuaba mal eran los otros, no él. Esto, nuestra función, tarea, tenemos que ser como Nokia, connecting people. Busquemos lazos, busquemos contactos. Cuando expongamos a alguien, porfi, a los peques, de venga, esfuérzate, vete a entrenar. Analicemos cómo es el entrenamiento y trabajemos con sus compañeros. En infantil, porfa, trabajemos con los compañeros. Enseñemos que esto es guay, que yo si aplaudo aún estoy más contenta de lo que estaba. Enseñemos que si me empujan no es para hacerme daño. Y eso desde infantil, porfa, porque después mi sobrino de 4 años no quería invitar a una persona de su clase porque empuja y porque no juega con ella, mi sobrino de 4 años. Y es como, ¡ostra! Y no hay que trabajar con la compañera de clase, hay que trabajar con todos los otros niños. Este os pongo aquí porque, por si os interesa, es un modelo que se plantea como de qué queremos en el futuro para atender a la salud mental. Y veis aquí, ¿no?, como una práctica neuroinformada que tiene en cuenta el low arousal, no tocar, no sabéis, todo bajo mínimos, la doble empatía y todo eso. Y por muchos años más.